Soy Natalie, tengo 27 años, y crecí en lo que parecía ser una familia perfecta en los suburbios de Connecticut. Nadie habría adivinado que mi hermana me atacaría tan brutalmente que terminaría con 3 costillas rotas y una muñeca fracturada. Cuando mi padre dijo, "Nos ocuparemos de esto en casa", nunca imaginé que las radiografías del hospital se convertirían en evidencia, exponiendo cada oscuro secreto que mi familia había enterrado cuidadosamente durante décadas. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Antes de sumergirme en mi historia, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. Denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez han tenido que enfrentarse a su familia por el bien de su propia seguridad. Creciendo en nuestra casa colonial blanca con contraventanas negras en el condado de Fairfield, Connecticut, éramos la definición de la prosperidad de la clase media alta estadounidense. Mi padre, Richard, era un abogado corporativo en una prestigiosa firma en la ciudad de Nueva York, y viajaba diariamente en su BMW pulido. Mi madre, Eleanor, mantenía su posición como una mujer de la alta sociedad, organizando fiestas en el jardín y sirviendo en innumerables juntas de caridad. Para cualquiera que mirara desde afuera, éramos envidiables. Los Hamilton lo tienen todo, decían los vecinos, admirando nuestro césped bien cuidado y el matrimonio aparentemente perfecto de mis padres. Pero dentro de esas paredes inmaculadas, existía una realidad diferente. Mi hermana Vanessa, 2 años mayor con 29, siempre había sido la hija predilecta. Con sus calificaciones de sobresaliente, trofeos de hockey sobre césped y el tono exacto de cabello caramelo de mi madre, ella no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. Yo, por otro lado, perpetuamente no cumplía con las expectativas. Natalie, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Este estribillo me siguió durante toda la infancia, un estándar imposible que nunca pude alcanzar. El primer recuerdo que tengo del comportamiento preocupante de Vanessa fue cuando yo tenía 6 años. Había pasado horas en un proyecto de arte para la escuela, un diorama del sistema solar del que estaba inmensamente orgullosa. La mañana que se suponía que debía llevarlo a la escuela, lo encontré destruido, los planetas aplastados y esparcidos por el suelo de mi habitación. Vanessa hizo esto, lloré ante mis padres, devastada. Mi padre apenas levantó la vista de su periódico. No deberías haberlo dejado donde pudiera dañarse. Esta es una lección sobre la responsabilidad. Incluso de niña, reconocí la injusticia. Pero aprendí rápidamente que en nuestra casa, Vanessa era intocable. Cuando tomaba prestadas mis pertenencias sin preguntar, devolviéndolas dañadas, si es que las devolvía, me decían que fuera más generosa. Cuando tenía rabietas explosivas, lanzando cosas y gritando hasta salirse con la suya, mis padres lo llamaban su naturaleza apasionada. Tu hermana siente las cosas profundamente, explicaba mi madre, como si esto excusara todo su comportamiento. Para cuando llegamos a la adolescencia, el patrón estaba firmemente establecido. Cuando Vanessa me empujó contra una pared durante una discusión cuando ella tenía 16 años, dejándome un moretón en el omóplato, mis padres lo descartaron como peleas de hermanas. Cuando destruyó mi vestido de graduación después de que me invitaran al baile antes que a ella, mis padres me compraron uno nuevo pero nunca abordaron sus acciones. Así son las hermanas, decían, negándose a reconocer la creciente agresión. ¿Sabes cómo provocarla? La universidad se convirtió en mi escape. Elegí la Universidad de Boston, a 3 horas de distancia, lo suficientemente lejos para respirar pero lo suficientemente cerca para visitas ocasionales y obligatorias a casa. Prosperé allí, haciendo amigos genuinos que me valoraban, incluida mi mejor amiga, Zoe. Después de la graduación, construí una vida en Boston como editora en una pequeña editorial, creando la independencia que había anhelado. Luego vinieron los despidos. La industria editorial fue duramente golpeada, y como una de las empleadas más nuevas, me despidieron. Después de 3 meses de búsqueda de empleo infructuosa y ahorros menguantes, enfrenté la decisión que había temido, volver a casa temporalmente. Por supuesto que puedes venir a casa, dijo mi madre cuando llamé, su voz con un trasfondo de juicio. Siempre hemos dicho que esta casa estará aquí para ti cuando las cosas no funcionen. El aire de superioridad era claro, pero tenía pocas opciones. Regresé, planeando quedarme solo el tiempo suficiente para encontrar un nuevo trabajo y reponer mis ahorros. Lo que no había tenido en cuenta era a Vanessa. A los 29 años, todavía vivía en casa, trabajando en una galería de arte local, un trabajo que mi padre le había conseguido a través de contactos.
El puesto era en gran parte ceremonial, lo que le permitía tener mucho tiempo para comprar, socializar y salir con Jake, su novio desde hacía 8 meses. Mi regreso amenazó claramente la cómoda dinámica. La fría recepción de Vanessa dejó en claro que resentía mi presencia en lo que había llegado a considerar su dominio. ¿Cuánto tiempo planeas vivir a costa de mamá y papá?, me preguntó la primera noche que regresé, acorralándome en la cocina. Solo hasta que encuentre otro trabajo, le aseguré, tratando de mantener la paz. Ella se burló. Buena suerte con eso en esta economía. Quizás deberías haber elegido una carrera más práctica. Ignoré la pulla, retirándome a mi dormitorio de la infancia, ahora convertido en una habitación de invitados con todos los rastros de mi personalidad borrados. Pasaba mis días solicitando empleos, programando entrevistas y evitando a Vanessa tanto como fuera posible. Esta tregua incómoda podría haberse mantenido si no fuera porque Jake rompió con Vanessa 3 semanas después de mi regreso. Esa fue la cerilla que encendió la mecha, llevando a la explosión que lo cambiaría todo. El día del ataque comenzó como cualquier otro durante mi sabático no deseado en casa de mis padres. Me desperté temprano, revisé las ofertas de trabajo y envié 2 solicitudes antes de bajar a desayunar. La casa estaba en silencio. Mi padre ya se había ido a trabajar y mi madre estaba en su partido de tenis semanal. Vanessa, que nunca fue madrugadora, todavía dormía. Preparé café y tostadas, disfrutando de la rara paz. Hoy tenía una entrevista por vídeo programada para un puesto prometedor en una editorial de Boston, y después, planes para encontrarme con Zoe, que venía en coche desde Boston para verme. Las cosas parecían mejorar. A las 10 de la mañana, estaba vestida con una blusa azul marino, mi atuendo de la suerte para las entrevistas, el cabello recogido pulcramente, lista para presentar mi yo profesional a posibles empleadores. La entrevista fue bien, el gerente de contratación terminó diciendo, nos pondremos en contacto pronto, Natalie. Tu experiencia es exactamente lo que estamos buscando. La esperanza me animó mientras bajaba las escaleras, con el teléfono en la mano para enviarle a Zoe las buenas noticias. Fue entonces cuando oí la puerta principal cerrarse de golpe y los sollozos inconfundibles de Vanessa. Entró furiosa en la cocina, con el rímel corriéndole por la cara, y arrojó su bolso sobre la encimera con tal fuerza que un jarrón de flores se volcó, el agua esparciéndose por el mármol. Terminó conmigo, gimió, sin siquiera reconocer mi presencia. Jake terminó conmigo en medio del café, delante de todos. Mi madre había llegado a casa minutos antes y corrió hacia Vanessa con los brazos extendidos. «Oh, cariño, ¿qué pasó?» Durante la siguiente hora, me desvanecí en el fondo mientras Vanessa relataba cada detalle de la ruptura, con mi madre haciendo los ruidos apropiados de indignación y simpatía. Cuando mi padre llegó a casa temprano, convocado por el mensaje urgente de mi madre, la movilización familiar estaba completa. Ese joven nunca te mereció, declaró mi padre, sirviéndole a Vanessa una copa de vino a pesar de que apenas era mediodía. Se arrepentirá de esto, te lo prometo. La cena de esa noche fue toda sobre Vanessa. Mi madre preparó su comida favorita, pollo asado con limón y romero. Mi padre abrió una botella cara de Cabernet. La conversación giró por completo en torno a estrategias para hacer que Jake se diera cuenta de su terrible error. Quizás podría hablar con su padre, sugirió mi padre. Jugamos al golf juntos en el club. O podríamos invitarlo a la gala de caridad del próximo mes, añadió mi madre. Cuando te vea con ese vestido nuevo que compramos. Me senté en silencio, moviendo la comida en mi plato, pensando en las muchas veces que mis propios desamores habían sido recibidos con un «ya lo superarás» y «hay más peces en el mar». Mientras mis padres continuaban su campaña para restaurar la relación de Vanessa, me encontré hablando sin pensar. Quizás este es un patrón que vale la pena examinar, dije. Esta es la tercera relación que termina porque el chico se sintió abrumado. La mesa quedó en silencio. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí con incredulidad. ¿Qué estás insinuando, exactamente?, preguntó Vanessa, su voz peligrosamente baja. Debería haberme retractado, pero años de palabras tragadas salieron a la superficie. Solo que quizás haya una razón por la que tus relaciones siguen este patrón. Jake mencionó sentirse asfixiado, al igual que Michael y David antes que él. El rostro de Vanessa se contorsionó. «¿Estás celosa?», escupió. «Siempre has estado celosa de mí».
Solo porque no puedes mantener un trabajo o un novio, quieres derribarme. Vanessa, cuida tu lenguaje, murmuró mi madre, pero no hubo una reprimenda real. ¿Crees que eres tan lista, volviendo aquí con tu vida fracasada, juzgándome? Continuó Vanessa, levantándose de su silla. No tienes idea de cómo era mi relación. No tienes derecho a analizarme. Haré que te arrepientas de haber abierto la boca. Mi padre se aclaró la garganta. Natalie, creo que le debes una disculpa a tu hermana. Está pasando por un momento difícil y tus comentarios no ayudan. Por supuesto. Incluso ahora, a los 27 años, se esperaba que me doblegara para acomodar los sentimientos de Vanessa, sin importar los hechos o la justicia. No me voy a disculpar por hacer una observación, dije, poniéndome de pie. Me voy a mi habitación. Me retiré escaleras arriba, con el corazón palpitando, sabiendo que había roto la regla familiar tácita, nunca desafíes a Vanessa. Oí a mis padres abajo consolándola, validando su ira. La dinámica familiar era agotadora. Más tarde esa noche, necesitaba usar el baño antes de acostarme. Abrí la puerta de mi habitación, escuchando con cautela. La casa parecía silenciosa. Mis padres se habían retirado a su habitación y la puerta de Vanessa estaba cerrada. Caminé de puntillas por el pasillo hacia el baño que habíamos compartido de niñas. Cuando salí 10 minutos después, Vanessa estaba esperando, apoyada en la pared opuesta a la puerta del baño. Sus ojos estaban rojos pero secos, su expresión inquietantemente tranquila. ¿Disfrutaste humillándome en la cena?, preguntó como si nada. No estaba tratando de humillarte, respondí, intentando pasar junto a ella hacia mi habitación. Solo creo que quizás hay patrones que vale la pena observar. Ella me bloqueó el paso. Siempre la lista, ¿verdad? Siempre tan perspicaz sobre los problemas de los demás mientras tu vida es un completo desastre. Por favor, muévete, Vanessa. No voy a hacer esto esta noche. ¿Te hizo sentir bien patearme cuando estoy en el suelo? ¿Es eso? Tu patética vida es una decepción tan grande que tienes que intentar hacer que la mía también parezca mala. Respiré hondo. Muévete. Ahora. Algo brilló en sus ojos, algo que había visto antes pero nunca tan intenso. Oblígame, susurró. Intenté rodearla, pero ella se movió conmigo, bloqueándome el paso. Cuando intenté empujarla suavemente para pasar, me agarró de la muñeca, retorciéndola con fuerza. Vanessa, para. Me estás haciendo daño. Pobre pequeña Natalie. Siempre la víctima, se burló, retorciendo más fuerte. Siempre queriendo atención. Me solté el brazo de un tirón y la empujé por el hombro con más fuerza de la que pretendía. Ella retrocedió un paso, y por un momento, el shock se registró en su rostro. Luego se transformó en pura rabia. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Vanessa se abalanzó hacia adelante, ambas manos conectando con mi pecho. La fuerza me envió hacia atrás. Mi pie se enganchó en la alfombra del pasillo. No sentí nada debajo de mí mientras caía por la escalera de madera, una serie de impactos nauseabundos mientras mi cuerpo rebotaba contra los escalones. El rellano en la parte inferior fue un momento de silencio aturdido, el aire expulsado de mis pulmones. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, Vanessa estaba allí, de pie sobre mí. Levántate, siseó. Deja de ser tan dramática. No podía hablar, no podía moverme. El dolor comenzaba a registrarse, agudo y abrumador, en mi costado y mi muñeca. Cuando no respondí, algo en Vanessa se rompió aún más. Levantó el pie y me pateó directamente en las costillas. 1, 2, 3 veces. Cada impacto enviaba una nueva agonía a través de mi cuerpo. Vanessa. La voz de mi padre resonó desde lo alto de las escaleras. ¿Qué está pasando ahí abajo? Mis padres bajaron corriendo, mi madre en su pijama de seda, mi padre en su bata. Vieron la escena, yo acurrucada en el suelo, Vanessa de pie sobre mí. Se cayó, dijo Vanessa de inmediato. Estaba siendo dramática y resbaló. Traté de hablar, de contradecir la mentira, pero solo pude soltar un gemido de dolor. Ella me empujó, finalmente jadeé, y luego me pateó cuando estaba en el suelo.
Mi padre me miró a mí y luego a Vanessa, la duda clara en su expresión. Mi madre se arrodilló a mi lado, su mano flotando con incertidumbre. Estoy segura de que fue un accidente, dijo. ¿Estabas corriendo en el pasillo otra vez, Natalie? Sabes que esos calcetines resbalan en la madera. Tenía 27 años, no 7. Sin embargo, aquí estaba mi madre, creando una narrativa en la que esto era de alguna manera mi culpa. La injusticia de todo me habría hecho llorar si respirar no doliera tanto. Llamen a una ambulancia, logré decir. Creo que algo está roto. Mi padre negó con la cabeza. No hay necesidad de tanto drama. Si realmente estás herida, te llevaré al hospital. En ese momento, mientras yacía con un dolor insoportable mientras mi hermana permanecía impune y mis padres se preparaban para minimizar lo que había sucedido, me di cuenta con perfecta claridad de que nada cambiaría a menos que yo lo hiciera cambiar. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó mi madre, finalmente extendiendo su mano para ayudarme a levantar. El movimiento envió fragmentos de dolor a través de mi caja torácica. Grité, desplomándome de nuevo en el suelo. Quizás solo sea un moretón, sugirió mi padre, luciendo incómodo. Eleanor, trae un poco de hielo. Mi madre se apresuró a la cocina mientras mi padre se volvía hacia Vanessa. Ve a tu habitación. Arreglaremos esto. Vanessa vaciló, un destello de preocupación finalmente cruzó su rostro al registrar la gravedad de mi estado. Sin una palabra, se dio la vuelta y subió las escaleras, desapareciendo en su dormitorio. Mi madre regresó con una bolsa de hielo envuelta en una toalla de cocina. Toma, pon esto donde te duela, dijo vagamente, claramente sin saber qué hacer. Necesito ir al hospital, insistí entre dientes. Ahora. Mis padres intercambiaron una mirada que había visto innumerables veces mientras crecía, su comunicación silenciosa decidiendo cómo minimizar el daño. No exageremos, dijo mi padre. Descansa esta noche, y si todavía te duele por la mañana. Ni siquiera puedo ponerme de pie, lo interrumpí, la ira dándome fuerza. Necesito una radiografía. Tengo las costillas rotas. Otra mirada pasó entre ellos. Está bien, concedió finalmente mi padre. Pero Natalie, esto fue claramente un accidente. Tropezaste y te caíste por las escaleras. Eso es lo que pasó. Incluso ahora, conmigo herida en el suelo, su prioridad era proteger a Vanessa. Ella me empujó, dije firmemente. Y luego me pateó repetidamente. La expresión de mi padre se endureció. Eso no es lo que pasó, y eso no es lo que le vamos a decir al hospital. ¿Entiendes? Nos ocuparemos de esto en casa más tarde. Mi madre asintió. Piensa en el futuro de tu hermana, Natalie. Un cargo por agresión arruinaría sus perspectivas. Por supuesto. Las perspectivas de Vanessa. Siempre Vanessa. Mi padre me ayudó a llegar al coche, cada movimiento era una agonía. Mi madre se quedó atrás, ostensiblemente para cuidar de Vanessa, quien aparentemente necesitaba consuelo después de agredirme. Mientras mi padre salía de la entrada, comenzó a ensayar la historia. Estabas corriendo para contestar el teléfono, te saltaste un escalón y te caíste. Un simple accidente. Pasa todo el tiempo. Miré por la ventana, las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. Natalie, ¿me estás escuchando?, exigió. Esta familia tiene una reputación en esta comunidad. No permitiré que se dañe por una riña de hermanas sacada de proporción. Riña, repetí con incredulidad. Podría haberme matado. No seas melodramática, espetó. Precisamente por eso necesitamos contener esta situación. Tu tendencia a exagerar solo perjudicaría a todos los involucrados. El viaje de 15 minutos al hospital de Greenwich se sintió eterno. Mi padre lo llenó con amenazas alternas y apelaciones a la lealtad familiar. Si dices algo diferente a los doctores, destruirás la vida de tu hermana. ¿Es eso lo que quieres? Después de todo lo que hemos hecho por ti, acogiéndote de nuevo cuando fracasaste en Boston. Cuando llegamos a la sala de emergencias, ya había escuchado todas las versiones de por qué le debía a mi familia mi silencio. Nos recibió una enfermera de triaje que tomó mi información mientras mi padre rondaba, interponiendo la historia del tropiezo por el teléfono en cada oportunidad.
siempre ha sido torpe, agregó con una risa forzada que me hizo querer gritar. La enfermera, Susan, según su placa de identificación, me miró a mí en lugar de a mi padre. ¿Puedes calificar tu dolor en una escala del 1 al 10? 8, dije honestamente. Ella asintió, tomando notas. ¿Y la caída ocurrió hace cuánto tiempo? Hace unos 40 minutos, respondí. ¿Y dices que tropezaste mientras corrías a contestar el teléfono?, preguntó, con su bolígrafo en ristre. Dudé, sintiendo los ojos de mi padre clavados en mí. Eso fue lo que pasó, logré decir, odiándome por la mentira. La expresión de la enfermera Susan no reveló nada, pero mantuvo mi mirada un momento más de lo necesario. Necesitaremos tomar algunas radiografías. Señor, puede esperar en la sala de espera general mientras llevamos a su hija. Debería quedarme con ella, insistió mi padre. ¿Política del hospital?, respondió Susan con firmeza. Iremos a buscarlo una vez que esté instalada en una sala de examen. Por primera vez desde el incidente, me separaron de la presencia controladora de mi padre. El alivio fue inmediato, aunque el dolor seguía siendo intenso. Un técnico llamado Marcus me ayudó a colocarme para las radiografías, cada movimiento era insoportable. Intenta quedarte quieta, dijo suavemente. Sé que duele, pero necesitamos imágenes claras. Cuando examinó las primeras imágenes, su expresión cambió. Voy a tomar algunas más, dijo, reposicionando la máquina. Después de varias imágenes más, me llevaron en silla de ruedas a una sala de examen. En lugar de llamar a mi padre de inmediato, un doctor entró solo. El doctor Evans, según su placa, era un hombre de mediana edad con ojos amables y un semblante serio. Natalie, dijo, acercando un taburete a la camilla. Soy el doctor Evans. He revisado tus radiografías y tengo algunas preocupaciones. Mi corazón comenzó a acelerarse. Tienes 3 costillas fracturadas en el lado derecho y una fractura fina en tu muñeca derecha, continuó. Pero lo que me preocupa es el patrón de estas lesiones. Mostró las imágenes en una pantalla, señalando. Estas fracturas no son consistentes con una simple caída por las escaleras. Hay múltiples puntos de impacto, aquí, aquí y aquí, que sugieren un trauma directo después de la caída. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Natalie, dijo el doctor Evans suavemente, la política del hospital requiere que hable contigo a solas primero. ¿Hay algo sobre cómo ocurrieron estas lesiones que te gustaría contarme? Fuera de la puerta, podía oír la voz de mi padre subiendo de tono, exigiendo verme. Una enfermera se negaba con calma pero con firmeza. Mi padre está muy preocupado por la reputación de nuestra familia, dije en voz baja. El doctor Evans asintió. Yo estoy preocupado por tu seguridad y tu bienestar. Lo que sea que me digas será manejado con la confidencialidad apropiada, pero necesito saber la verdad para tratarte adecuadamente. En ese momento, con la influencia de mi padre temporalmente bloqueada por el protocolo del hospital y enfrentada a evidencia médica que contradecía la historia de coartada, sentí el peso de décadas de silencio presionando contra la presa de la verdad. Hay algo más, agregó el doctor Evans, desplazándose por las imágenes. Podemos ver evidencia de lesiones anteriores, fracturas finas más antiguas que han sanado. ¿Ha sucedido esto antes? La presa se rompió. Mi hermana me empujó por las escaleras, dije, mi voz apenas un susurro. Y luego me pateó varias veces mientras estaba en el suelo. El doctor Evans asintió, su expresión neutral pero amable. Gracias por decírmelo, Natalie. ¿Tu hermana ha sido físicamente violenta contigo antes? La pregunta abrió una compuerta. Años de incidentes minimizados, moretones explicados y de accidentes, que eran cualquier cosa menos eso, salieron a la superficie. Sí, admití, a lo largo de nuestras vidas. Pero siempre se descartó como peleas normales de hermanos. Mis padres siempre la protegieron. El doctor Evans tomó notas en mi historial. ¿Y tus padres presenciaron este incidente? Bajaron después de que ella ya me había pateado varias veces. Les conté lo que pasó, pero inmediatamente comenzaron a poner excusas, diciendo que me tropecé. Mi padre insistió en la historia de contestar el teléfono de camino aquí. Dejó su bolígrafo y me miró directamente. Natalie, necesito explicarte algo. Como profesional médico,
soy un denunciante obligatorio. Eso significa que cuando veo evidencia de posible abuso, estoy legalmente obligado a informarlo a las autoridades correspondientes. Mi estómago se encogió. ¿Te refieres, como a la policía? Sí. Y en casos que involucran a adultos, también a los servicios sociales. Esto no es opcional para mí, y está diseñado para proteger a las personas en situaciones vulnerables. El pánico se apoderó de mi pecho. Mi padre es abogado. Se pondrá furioso. Tu atención médica y tu seguridad son mis principales preocupaciones, no la reacción de tu padre, dijo el Dr. Evans con firmeza. Basado en tus radiografías y en lo que me has contado, voy a traer a nuestra trabajadora social para que hable contigo. Estaría bien. Asentí, a la vez aterrorizada y aliviada. Mientras tanto, necesitamos tratar tus lesiones, continuó. Te recetaré analgésicos y tendremos que vendarte las costillas. La fractura de muñeca es menor pero requerirá una férula. Mientras una enfermera me administraba analgésicos, el Dr. Evans salió. Minutos después, regresó con una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y gris y un comportamiento amable. Natalie, esta es la señora Lawrence, una de nuestras trabajadoras sociales del hospital. Le gustaría hablar contigo si está bien. Asentí, la medicación comenzando a mitigar los bordes afilados de mi dolor. Hola, Natalie, dijo la señora Lawrence, acercando una silla. El Dr. Evans ha compartido sus preocupaciones conmigo. Entiendo que esta es una situación difícil, pero quiero ayudar a garantizar tu seguridad. Durante los siguientes 30 minutos, le conté a la señora Lawrence todo sobre el incidente y la larga historia que lo precedió. Tomó notas, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar, su expresión profesional pero compasiva. Gracias por compartir esto con nosotros, dijo cuando terminé. Lo que has descrito es un patrón claro de violencia doméstica, específicamente abuso entre hermanos con permisividad parental. Quiero que sepas que tienes opciones y recursos disponibles para ti. Explicó que sería necesario presentar una denuncia policial, pero que tendría apoyo durante todo el proceso. También mencionó opciones de alojamiento temporal si no me sentía segura al volver a casa. ¿Qué le pasará a mi hermana?, pregunté. Eso dependerá de varios factores, incluyendo si deseas presentar cargos. Pero nuestra preocupación inmediata es tu seguridad y atención médica. Mientras la señora Lawrence explicaba los siguientes pasos, estalló una conmoción en el pasillo. La voz de mi padre, ya no contenida, resonó por el corredor. Esto es ridículo. Exijo ver a mi hija inmediatamente. ¿Sabe quién soy yo en esta comunidad? El Dr. Evans se disculpó para abordar la situación. A través de la puerta parcialmente abierta, pude oírlo hablar con calma pero con firmeza. Señor Hamilton, su hija está recibiendo la atención médica necesaria. Tenemos protocolos que debemos seguir. ¿Qué protocolos? La traje por una caída y la han separado de su familia por más de una hora. Señor, basándonos en las radiografías y nuestro examen, tenemos preocupaciones sobre la naturaleza de las lesiones de su hija que requieren una investigación más a fondo. Siguió un momento de silencio. Luego, la voz de mi padre, de repente más baja y controlada. ¿Qué está insinuando, exactamente, doctor? No estoy insinuando nada. Estoy afirmando que las lesiones de su hija son inconsistentes con el accidente que usted describió, y como profesionales médicos, estamos obligados por ley a investigar tales inconsistencias. Esto es indignante. Quiero hablar con su supervisor inmediatamente. Sus voces se alejaron, pero la confrontación claramente estaba escalando. La señora Lawrence me tocó el brazo suavemente. Esta reacción es muy común en familias donde el abuso se ha normalizado, dijo. No significa que hayas hecho algo malo al decir la verdad. 20 minutos después, un guardia de seguridad estaba apostado fuera de mi habitación, y el Dr. Evans regresó con la noticia de que mi madre había llegado al hospital. Tu padre se agitó bastante cuando le informamos que habíamos contactado a las autoridades, explicó. La seguridad del hospital tuvo que escoltarlo a una sala de espera separada. La realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a calar. Por primera vez en mi vida, alguien había mirado la evidencia y me había creído por encima de la narrativa cuidadosamente construida de mi familia.
La agente García llegó poco después, una oficial de policía con un comportamiento sensato que tomó mi declaración con eficiencia profesional. Se discutieron las radiografías como evidencia, se tomaron fotografías de los moretones visibles y se asignó un número de caso. Necesitaremos interrogar a tu hermana y a tus padres también, explicó la agente García. Basado en tu declaración y la evidencia médica, hay fundamentos para cargos de agresión. La medicación, el agotamiento emocional y la realidad de haber dicho finalmente la verdad se combinaron para abrumarme. Cuando la oficial se fue, comencé a sollozar, años de dolor reprimido encontrando liberación. La señora Lawrence se sentó conmigo durante esta tormenta de emociones, ofreciendo pañuelos y un apoyo silencioso. La parte más difícil suele ser justo al principio, dijo. Pero has dado el primer paso para romper un ciclo peligroso. Eso requiere un coraje inmenso. Cuando finalmente me instalaron en una habitación del hospital para observación nocturna, la señora Lawrence me proporcionó información sobre órdenes de alejamiento, servicios de defensa de víctimas y opciones de alojamiento temporal. No tienes que decidir todo esta noche, me aseguró. Pero quiero que sepas que tienes opciones más allá de regresar a esa casa. Al irse, me entregó su tarjeta. Llámame directamente si necesitas algo. Ya no estás sola en esto. Esas palabras, tan simples como eran, se sintieron revolucionarias. Por primera vez en mi vida, la verdad sobre mi familia fue vista, reconocida y respondida apropiadamente. Las radiografías no solo habían revelado mis huesos rotos, sino el sistema roto en el que había estado viviendo durante 27 años. El hospital me dio el alta a la tarde siguiente con recetas, una férula para la muñeca e instrucciones estrictas de descanso y cuidados de seguimiento. Mi amiga Zoe, a quien había llamado esa mañana, llegó para recogerme, su rostro tenso por la preocupación y una ira apenas contenida. No puedo creer esto, dijo mientras me ayudaba a subir con cuidado a su coche. Quiero decir, si puedo creerlo porque me has contado historias antes, pero verte así. Tener a Zoe allí, sólida y comprensiva, hizo que todo se sintiera marginalmente menos abrumador. Me llevó a su apartamento en Stamford, a unos 20 minutos de la casa de mis padres, donde ya había preparado su habitación de invitados para mi recuperación. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, insistió. Meses, años, lo que sea. La primera llamada de mi madre llegó esa noche. Zoe me pasó el teléfono con un apretón de apoyo en mi hombro. Natalie, esto se ha ido completamente de las manos, comenzó mi madre sin preámbulos. La policía vino a casa hoy y nos interrogó a todos. Tu padre está fuera de sí. ¿Qué les dijo Vanessa?, pregunté. Explicó que fue un accidente desafortunado que tú has sacado de proporción, respondió mi madre, su voz tensa. Natalie, tienes que volver a casa para que podamos resolver esto como una familia. ¿Cómo resolvieron que me empujara por las escaleras? ¿O los innumerables otros incidentes a lo largo de los años? Estás siendo melodramática. Los hermanos pelean. Eso es normal. Pero involucrar a la policía, hacer estas acusaciones descabelladas, esto podría arruinar la vida de tu hermana. ¿Es eso lo que quieres? El familiar chantaje emocional me invadió, pero esta vez, envuelta en vendas y medicada para el dolor, me resultó más fácil resistir. ¿Y qué hay de mi vida, mamá? ¿Te importa en absoluto? Suspiró dramáticamente. Por supuesto que sí. Te acogimos cuando no tenías a dónde ir, ¿no es así? Siempre hemos estado ahí para ti. Tengo que irme, dije, incapaz de continuar la conversación. El doctor dijo que necesito descansar. Las llamadas continuaron durante los días siguientes, alternando entre la manipulación emocional de mi madre y las amenazas apenas contenidas de mi padre. Tienes que dejar esta tontería de inmediato, me dijo 3 días después del incidente. He hablado con colegas que me aseguran que este tipo de casos son casi imposibles de probar. Lo único que estás haciendo es arrastrar a esta familia por una humillación pública innecesaria. Me rompió 3 costillas, papá. Los accidentes ocurren, respondió con desdén. Pero lo que tú estás haciendo es deliberado. Piensa muy cuidadosamente en las consecuencias de continuar por este camino. Las consecuencias se hicieron evidentes rápidamente. Mi coche, todavía registrado a nombre de mi padre, fue reportado como robado y tuve que devolverlo.
Mis pertenencias personales en su casa se convirtieron en rehenes, y mis padres se negaron a permitir que Zoe las recogiera por mí. Mi teléfono celular dejó de funcionar cuando me eliminaron del plan familiar. Zoe me ayudó a conseguir un teléfono nuevo, y usé lo que quedaba de mis ahorros para contratar a una abogada recomendada por la defensora de víctimas asignada a mi caso. Están tratando de aislarte e intimidarte, me explicó mi abogada, Catherine Wilson, durante nuestra primera reunión. Este es un comportamiento de manual en casos de violencia familiar. La intimidación se extendió más allá de mi familia inmediata. Mi abuela fue traída en avión desde Florida, llamándome entre lágrimas, rogándome que detuviera esta locura y volviera a casa. Amigos de la familia me contactaron con mensajes preocupados que llevaban un juicio apenas velado. Estamos todos muy preocupados por ti, Natalie, dijo la amiga de mi madre, Barbara, en un mensaje de voz. Tus padres están devastados. Sea cual sea el desacuerdo que tuviste con tu hermana, seguramente se puede resolver sin toda esta desagradable situación legal. La presión me pasó factura. Sufrí ataques de pánico, despertándome por la noche, jadeando, convencida de que estaba cayendo por las escaleras de nuevo. Me cuestionaba a mí misma, preguntándome constantemente si había exagerado, si estaba destruyendo a mi familia por lo que todos insistían que era solo un accidente. Esto es exactamente lo que quieren, me recordó Zoe durante una noche particularmente mala, sentada conmigo en su sofá a las 3 de la mañana. Quieren que dudes de ti misma para que abandones el caso y todo pueda volver a ser como antes. Quizás eso sería más fácil, susurré. ¿Más fácil para quién? No para ti. ¿Y qué pasará la próxima vez que Vanessa pierda los estribos? Tenía razón. Pero el peso de enfrentarme a toda mi familia era abrumador. Lo que lo empeoró fue saber que mi padre estaba usando sus conexiones legales para retrasar los procedimientos, presentando mociones y aplazamientos que alargaban el proceso. Mientras tanto, mi madre había comenzado una sutil campaña entre su círculo social, sugiriendo que mis problemas de salud mental me habían llevado a malinterpretar lo que había sucedido. Natalie siempre ha sido muy nerviosa, me dijeron que dijo en su reunión del club de jardinería. Estamos tan preocupados por su estado mental. 6 semanas después del incidente, la fiscal Jennifer Williams me llamó a su oficina para discutir el caso. Con mis costillas sanando lentamente y mi muñeca fuera de la férula, la evidencia física del asalto se estaba desvaneciendo. Pero la fiscal tenía nueva información. Hemos estado investigando los registros médicos, explicó. Con tu permiso, solicitamos tu historial de varios hospitales y doctores de la zona. Abrió un archivo en su escritorio. Hubo 3 visitas anteriores a la sala de emergencias durante tu adolescencia, un dedo roto cuando tenías 13 años que afirmaste que ocurrió durante la práctica de baloncesto, una conmoción cerebral a los 16 por supuestamente caerte de la bicicleta, y un esguince de tobillo a los 17 por tropezar en las escaleras. Me sentí mal, recordando cada incidente. La historia del baloncesto había sido invención de mi padre después de que Vanessa me aplastara el dedo con una puerta durante una discusión. La historia de la bicicleta cubrió un empujón que me lanzó contra una mesa de café. ¿Y las escaleras? Bueno, eso sí habían sido escaleras, solo que no una caída accidental. En cada caso, tus padres estuvieron presentes durante el examen, y en cada caso, tu padre declinó una mayor investigación o seguimiento, continuó Jennifer. El doctor Evans tenía razón al preocuparse por un patrón. Surgió evidencia adicional de fuentes inesperadas. Mi profesora de inglés de la secundaria, la señora Sanderson, contactó a la oficina del fiscal después de enterarse del caso a través de los chismes de la comunidad. Informó haber presenciado interacciones preocupantes entre Vanessa y yo años atrás, incluido un incidente en el que Vanessa me había amenazado en el estacionamiento de la escuela. Un antiguo vecino, el señor Peters, se presentó con un relato de haber escuchado lo que sonaba como altercados físicos y a mi padre exigiendo que todos bajaran la voz antes de que los vecinos oyeran. Lo más sorprendente fue una llamada de Jake, el exnovio de Vanessa cuya ruptura había precipitado el ataque. Describió haber sido testigo de los arrebatos violentos de Vanessa, incluido uno dirigido a él que había contribuido a su decisión de terminar la relación. Me lanzó una copa de vino a la cabeza cuando llegué 15 minutos tarde a recogerla, le dijo al fiscal. Me rozó y se hizo añicos contra la pared. Sus padres estaban allí, y simplemente lo limpiaron como si no fuera nada inusual. A medida que la evidencia se acumulaba, también lo hacía mi ansiedad por la naturaleza pública del caso.
En nuestra pequeña comunidad, la noticia se había extendido rápidamente, y me sentí expuesta de una manera que nunca antes había experimentado. Pero junto con la incomodidad vino algo inesperado, la validación. Por primera vez, mi experiencia estaba siendo tomada en serio, documentada, investigada y creída. Tenemos un caso sólido, me aseguró Jennifer. La evidencia médica, las declaraciones de los testigos y el historial respaldan tu versión. Pero quiero prepararte para el hecho de que tu familia probablemente continuará luchando contra esto agresivamente. Tenía razón. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, no la estaba luchando sola. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después del incidente. En el tiempo intermedio, había encontrado un trabajo en una pequeña editorial local en Stamford, me había mudado de la habitación de invitados de Zoe a un modesto apartamento tipo estudio, y había comenzado sesiones semanales con una terapeuta especializada en trauma familiar. Has sido condicionada toda tu vida a creer que tus necesidades y seguridad son menos importantes que los sentimientos de tu hermana y la reputación de tu familia, explicó la doctora Barnes durante una sesión. Desaprender eso llevará tiempo. A medida que se acercaba la audiencia, mi ansiedad se intensificó. La idea de enfrentar a mi familia en el tribunal, de desafiar públicamente la narrativa que habían mantenido durante décadas, era aterradora. Jennifer Williams, la fiscal, se reunió conmigo varias veces para prepararme para lo que esperaba. La sala del tribunal estará organizada para garantizar tu seguridad, me aseguró. No tendrás que sentarte cerca de tu hermana o tus padres. Cuando testifiques, solo concéntrate en responder las preguntas con sinceridad. No necesitas mirarlos si eso es difícil. El día llegó con un peso físico de pavor. Zoe me llevó al juzgado, apretando mi mano antes de que saliéramos del coche. Recuerda por qué estás haciendo esto, dijo. No por venganza, sino por justicia y por tu propia seguridad. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado por los programas de televisión, pero no menos intimidante. Jennifer nos encontró en el pasillo, profesional y tranquilizadora con su traje azul marino. Me guió a nuestra mesa a un lado de la sala, señalando la entrada separada por la que llegaría mi familia. Ya están aquí con su abogado, dijo. ¿Estás lista? Asentí, sin confiar en mi voz. Cuando entraron, verlos me golpeó como un golpe físico. Mi padre, impecable con su mejor traje de tribunal, luciendo confiado y ligeramente molesto como si esto fuera una pequeña inconveniencia en su día. Mi madre, perfectamente peinada y vestida de un beige sobrio, proyectando una preocupación apropiada. Y Vanessa, con un vestido azul conservador que nunca le había visto, su expresión una cuidadosa máscara de confusión y dolor. Se veían exactamente como lo que siempre habían fingido ser, una familia respetable, desconcertada por acusaciones injustas. Por un momento, la duda se apoderó de mí. ¿Cómo podría prevalecer contra esta fachada perfecta? La jueza, una mujer de unos 60 años llamada jueza Morrison, llamó a la corte al orden. Los procedimientos iniciales se sintieron surrealistas, la terminología legal pasaba sobre mí mientras intentaba mantenerme concentrada. Cuando se presentó la evidencia médica, me obligué a mirar las imágenes de las radiografías proyectadas en una pantalla, las crudas líneas blancas de mis costillas fracturadas una validación de mi verdad. El doctor Evans testificó primero, su pericia médica dando peso al caso. Describió la inconsistencia entre mis lesiones y la caída accidental reportada inicialmente. En mi opinión profesional, estas fracturas muestran múltiples puntos de impacto consistentes con el relato de la paciente de haber sido empujada por las escaleras y luego pateada repetidamente, declaró. Además, las fracturas más antiguas y curadas visibles en los escaneos sugieren un patrón de lesiones similares a lo largo del tiempo. El abogado de mi padre, un colega de su firma llamado Gregory Phillips, interrogó agresivamente al Dr. Evans, sugiriendo explicaciones alternativas tanto para las lesiones recientes como para las históricas. ¿No es posible que alguien con un historial de torpeza pueda tener múltiples accidentes a lo largo de los años? ¿Y no podrían las fracturas adicionales que usted notó ser por cómo aterrizó durante la caída? El Dr. Evans permaneció imperturbable. Los patrones de fractura son distintos y específicos. Las fracturas de costillas, en particular, muestran 3 puntos de impacto separados con una fuerza direccional consistente con patadas frontales, no con una caída rodando. Cuando fue mi turno de testificar, mantuve mis ojos fijos en Jennifer, extrayendo fuerza de su tranquila presencia.
Relaté los eventos de esa noche, luego respondí a preguntas sobre la historia de la violencia de Vanessa y las respuestas permisivas de mis padres. ¿Por qué no denunció estos incidentes antes?, preguntó Jennifer suavemente. Me enseñaron desde muy joven que lo que pasaba en nuestra familia se quedaba en nuestra familia, expliqué. Cada vez que intentaba hablar, me decían que estaba exagerando o siendo dramática. Eventualmente, comencé a creer que tal vez yo era el problema. Cuando Gregory Phillips comenzó su contrainterrogatorio, su enfoque fue precisamente el que mi padre habría instruido: desacreditar, minimizar y sugerir motivos ocultos. Señorita Hamilton, ¿no es cierto que usted regresó a casa después de no poder mantener un empleo en Boston?, comenzó. Objeción, relevancia, interpuso Jennifer. Estoy estableciendo el estado mental y las posibles motivaciones de la testigo, argumentó Phillips. Lo permitiré, pero manténgalo enfocado, abogado, dictaminó la jueza Morrison. Durante los siguientes 30 minutos, Phillips intentó pintarme como celosa, inestable y vengativa, buscando venganza contra una hermana más exitosa. Cada pregunta estaba diseñada para desencadenar la misma duda que había experimentado a lo largo de mi vida. ¿No estaría de acuerdo en que la rivalidad entre hermanas ha caracterizado su relación con su hermana desde la infancia? No, respondí, encontrando mi voz. Lo que caracterizó nuestra relación fue su agresión y la negativa de mis padres a abordarla. Y sin embargo, no tiene evidencia de este supuesto patrón de comportamiento más allá de sus propias afirmaciones, ¿correcto? Antes de que Jennifer pudiera objetar, la jueza Morrison intervino. Señor Phillips, hemos escuchado el testimonio del Dr. Evans sobre lesiones históricas, así como declaraciones de múltiples testigos que corroboran el relato de la señorita Hamilton. Phillips se ajustó rápidamente. Mi punto, su señoría, es que estos supuestos incidentes históricos nunca fueron reportados, lo que sugiere que no fueron vistos como significativos por nadie involucrado, incluida la demandante, hasta que surgió esta conveniente oportunidad para llamar la atención. El interrogatorio continuó, cada insinuación más cortante que la anterior. Cuando terminé, me sentí agotada pero extrañamente erguida. Por primera vez, había dicho mi verdad sin ser silenciada o desestimada. Vanessa testificó a continuación, su actuación fue magistral. Las lágrimas brotaban en momentos apropiados mientras describía su profundo amor por mí y su conmoción y confusión ante mis acusaciones. Tuvimos una discusión, sí, admitió. Natalie estaba diciendo cosas hirientes sobre mi ruptura. Fui a hablar con ella más tarde para aclarar las cosas, pero estaba enojada. Intentó pasar a mi lado, perdió el equilibrio y se cayó. Me horroricé. Corrí a ayudarla, pero inmediatamente comenzó a gritar que la había empujado. Nuestros padres vinieron corriendo, y ella simplemente siguió acusándome. Su relato fue fluido, practicado e inquietantemente creíble. Observé a mis padres asentir sutilmente mientras hablaba, su apoyo evidente en cada gesto. Lo que Vanessa y mis padres no podrían haber anticipado era a María Vázquez, nuestra antigua ama de llaves que había trabajado para nuestra familia durante 15 años antes de jubilarse 2 años antes. Jennifer la había localizado durante las entrevistas a testigos, pero había mantenido su testimonio en reserva. María entró en la sala del tribunal con dignidad, su cabello gris recogido en un moño pulcro, su expresión resuelta. Prestó juramento y se sentó, sus manos dobladas con calma en su regazo. Señora Vázquez, ¿puede describir lo que observó con respecto a la relación entre Natalie y Vanessa Hamilton durante su empleo con la familia?, preguntó Jennifer. Vi muchas cosas en esos años, respondió María, su acento ligero pero su español preciso. La señorita Vanessa tenía mal genio desde que era pequeña. Cuando se enojaba, golpeaba, empujaba, lanzaba cosas. La vi empujar a Natalie al suelo y patearla muchas veces a lo largo de los años. Describió incidentes específicos, Vanessa empujándome contra un armario de cristal cuando tenía 14 años, lo que resultó en cortes que mi madre trató en casa, Vanessa lanzando un pesado sujetalibros que por poco me roza la cabeza cuando tenía 17, Vanessa empujándome por la misma escalera cuando tenía 22, de visita desde la universidad después de una discusión sobre ropa prestada. ¿Los padres presenciaron alguno de estos incidentes?, preguntó Jennifer. Muchas veces, sí. El señor Hamilton decía, chicas, basta, pero la señorita Vanessa nunca era castigada. La señora Hamilton le decía a Natalie que no provocara a su hermana.
Una vez, sugerí que buscaran ayuda para la ira de la señorita Vanessa, y al día siguiente, el señor Hamilton me recordó que mi contrato de trabajo incluía confidencialidad. Phillips intentó desacreditar a María en el contrainterrogatorio, sugiriendo que había sido despedida y buscaba venganza, pero los registros confirmaron que su jubilación había sido voluntaria e incluía una generosa bonificación de la familia. ¿Por qué se presenta ahora, después de todo este tiempo?, exigió Phillips. María miró directamente a mis padres por primera vez. Porque cuando vi las noticias sobre Natalie en el hospital con huesos rotos, supe que algún día, si nada cambia, esa niña podría morir. Y no podría vivir con eso en mi conciencia. Su testimonio cambió toda la atmósfera de la sala del tribunal. La jueza Morrison, que había estado tomando notas todo el tiempo, estudió a mi familia con un nuevo escrutinio. Después de breves alegatos finales, la jueza Morrison anunció que emitiría su fallo después de un corto receso. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida, Zoe sentada a mi lado, su presencia un apoyo silencioso. Cuando la jueza Morrison regresó, su expresión era grave. Basado en el testimonio y la evidencia presentada, encuentro evidencia clara y convincente de un patrón de violencia doméstica perpetrado por Vanessa Hamilton contra Natalie Hamilton, con evidencia preocupante de permisividad parental que creó un entorno de vida inseguro. Emitió una orden de alejamiento de 1 año que prohibía a Vanessa acercarse a menos de 500 pies de mí, mi residencia o mi lugar de trabajo. Ordenó a Vanessa completar un programa de manejo de la ira de 26 semanas y someterse a evaluación y tratamiento psicológico. Finalmente, remitió el caso a la oficina del fiscal de distrito para posibles cargos penales. Señorita Hamilton, se dirigió a mí directamente, el tribunal reconoce su coraje al romper un ciclo de abuso de larga data. La animo encarecidamente a continuar con el asesoramiento y a mantener los límites necesarios para su seguridad y bienestar. Cuando el mazo cayó, sentí una extraña mezcla de vindicación y duelo. Al otro lado de la sala, mi familia estaba sentada en un silencio atónito, la fachada finalmente rota sin posibilidad de reparación. Ha pasado 1 año desde la audiencia judicial. Mis lesiones físicas sanaron hace mucho tiempo, aunque punzadas ocasionales en mis costillas todavía sirven como recordatorios corporales de esa noche. La curación emocional ha sido más lenta, más compleja, pero igualmente real. Mi apartamento estudio se ha convertido en un verdadero hogar, pequeño pero enteramente mío. Pinté las paredes de un suave verde salvia, colgué arte que amo y llené estanterías con volúmenes que me nutren en lugar de disminuirme. Por primera vez en mi vida, vivo en un espacio donde nunca tengo que prepararme para la crítica o el peligro. La doctora Winters, mi terapeuta, ha sido fundamental en mi recuperación. Nuestras sesiones semanales me han ayudado a comprender las dinámicas disfuncionales que dieron forma a mi infancia y mi adultez temprana. Lo que experimentaste fue una dinámica clásica de hijo de oro y chivo expiatorio, explicó al principio de nuestro trabajo juntas. Tu hermana fue idealizada mientras a ti se te asignó el papel de niña problema, independientemente de tu comportamiento real. A través de la terapia, aprendí a reconocer cómo este sistema familiar distorsionado afectó mi autopercepción, mis relaciones y mis elecciones. Descubrí patrones de disculparme por mis necesidades, minimizar mi propio dolor y aceptar un trato inaceptable porque parecía normal según mi crianza. Sanar no significa olvidar o ni siquiera necesariamente perdonar, me dijo la doctora Winters durante una sesión particularmente difícil. Significa reclamar tu historia y tu valor. Profesionalmente, encontré una satisfacción inesperada en Greenfield Publishing. Lo que comenzó como un trabajo temporal se ha convertido en una carrera que valoro. Mi puesto de editora me permite ayudar a los autores a dar forma a sus historias, y hace 6 meses, fui ascendida a editora senior con un equipo propio. Tu atención a la voz auténtica y la verdad emocional es lo que te distingue, dijo mi jefe durante mi evaluación de desempeño. La ironía de que la misma sensibilidad que mi familia había ridiculizado se haya convertido en mi fortaleza profesional no se me escapó. La independencia financiera ha sido una parte crucial de mi recuperación. Abrí cuentas bancarias únicamente a mi nombre, creé un fondo de emergencia y aprendí a presupuestar cuidadosamente. La seguridad de saber que puedo mantenerme a mí misma, pase lo que pase, ha sido profundamente sanadora. Mi amistad con Zoe se profundizó a través de la crisis. Su apoyo inquebrantable me mostró cómo son realmente las relaciones saludables. Nunca tienes que ganarte el derecho a ser tratada con decencia básica, me recordó innumerables veces cuando las viejas dudas se infiltraban.
He comenzado a salir de nuevo, con cautela. Hace 3 meses, conocí a Daniel, un diseñador gráfico con ojos amables y una risa genuina, en un evento editorial. Nuestra relación todavía es nueva, pero su respeto por mis límites y su interés en mis pensamientos se sienten como una revelación después de años de menosprecio. Me gusta quién eres, me dijo en nuestra tercera cita. No quién podrías llegar a ser o quién desearía que fueras, solo tú tal como eres ahora mismo. Casi lloré sobre mi pasta. El contacto con mi familia ha sido limitado y cuidadosamente estructurado. Después de que la orden de alejamiento expiró, mis padres se comunicaron, sugiriendo una reconciliación familiar. A través de la terapia, desarrollé la fuerza para establecer condiciones claras para cualquier relación en el futuro. Necesito un reconocimiento de lo que realmente sucedió, no solo esa noche sino a lo largo de nuestras vidas, escribí en un correo electrónico cuidadosamente redactado. Sin esa base de verdad, no puede haber una relación saludable. Su respuesta fue predeciblemente mixta. Mi padre todavía lucha por reconocer plenamente la realidad de la situación, prefiriendo referencias vagas a desafortunados desacuerdos familiares. Mi madre ha mostrado más disposición a al menos discutir incidentes específicos, aunque a menudo vuelve a minimizarlos o excusarlos. Ahora nos reunimos ocasionalmente para tomar un café en lugares públicos, interacciones breves con principios y finales claros. Salgo de estas reuniones emocionalmente agotada, pero también con una creciente sensación de mí misma como una adulta igualitaria en lugar de una niña perpetua en busca de aprobación. Vanessa completó su programa de manejo de la ira y terapia ordenado por el tribunal, según mis padres. No hemos hablado directamente, pero me envió una tarjeta en mi cumpleaños con un mensaje simple: estoy trabajando en mí misma. Espero que estés bien. No fue ni una disculpa ni una reconciliación, pero quizás un reconocimiento de algún tipo. Las radiografías que expusieron la verdad sobre mi familia se han convertido en una metáfora en mi mente sobre el poder de ver debajo de las superficies. Así como esas imágenes revelaron el daño oculto en mis huesos, los eventos que pusieron en marcha expusieron los patrones dañinos que habían sido invisibles para los observadores externos durante décadas. He redefinido la familia por mí misma. Ahora significa personas que respetan mis límites, celebran mis éxitos sin envidia, me apoyan en las dificultades sin juzgar y me tratan con amabilidad constante. Según esta definición, mi familia elegida de amigos ha demostrado ser mucho más confiable que aquella en la que nací. Mi voz, silenciada durante tanto tiempo, se ha convertido en una de mis posesiones más valiosas. He comenzado a escribir ensayos personales sobre dinámicas familiares y sanación, publicados anónimamente por ahora, pero quizás algún día bajo mi propio nombre. La retroalimentación de los lectores que reconocen sus propias experiencias en mis palabras ha sido profundamente significativa. El viaje de víctima a defensora no ha sido lineal. Todavía hay días en que la duda se apodera de mí, cuando las viejas narrativas familiares se repiten en mi mente. Pero estos episodios se vuelven menos frecuentes y menos poderosos a medida que continúo construyendo una vida basada en la verdad en lugar de las apariencias. Ya no creo que la lealtad familiar requiera silencio frente al daño. La verdadera lealtad significa querer lo mejor para los demás, lo que a veces requiere verdades difíciles y consecuencias apropiadas. A veces, la sanación requiere romperse antes de que la reconstrucción pueda comenzar. Como un hueso que debe ser colocado correctamente para sanar, las relaciones sanas a veces necesitan rupturas claras antes de que puedan volverse saludables. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia por tu propio bienestar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Espero que mi historia ayude a cualquiera que enfrente luchas similares a reconocer que merecen seguridad y respeto. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para más historias sobre encontrar la fuerza a través de verdades difíciles. Gracias por escuchar, y recuerda, tu voz importa y tu verdad merece ser escuchada.